Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Yulidori y en esta oportunidad les quería hablar del principio de elasticidad. Entonces, ¿qué nos dice este principio de elasticidad o ley de Hooke, que es del año 1678? Que la fuerza de retracción elástica es igual a la inversa de la constante de elasticidad por la variación de la longitud del cuerpo elástico, ¿no? Entonces, la fuerza de retroceso elástico entonces es proporcional a la constante de elasticidad y al cambio de longitud o de formación impuesta. ¿Qué relación tiene esto con los tejidos orgánicos? Y piensen que son elásticos, ¿tá? Los tejidos están compuestos por colágeno y elastina, por tanto son elásticos. ¿Qué aplicaciones tiene este principio fisiológico? Digamos, puede aplicarse, por ejemplo, en la retracción pulmonar, en la capacidad que tiene el pulmón de colapsarse, de retraerse. En la retracción aórtica, que van a ver que es fundamental en transformar un flujo que es pulsátil en un flujo sanguíneo continuo. Es una buena parte de la explicación del mecanismo de Starling del corazón, ¿tá? Que cuanto más se estira la fibra cardíaca, con más fuerza se contrae. También participa en el vaciado visceral, más o menos por el mismo mecanismo. Cuando se estiran las fibras musculares de la pared, las fibras musculares lisas se contraen y responden con una contracción en función de cuánto se deformaron. Y también tiene una participación fundamental en la locomoción, en la retracción elástica de los tendones. Entonces fíjense, acá tienen un esquema de cómo es la ley de elasticidad. Tiene un resorte de expansión acoplado a una pesa y el resorte se deforma y vuelve a su posición previa a la deformación, ¿no? Entonces, yendo a las aplicaciones, digamos, ¿qué sucede, por ejemplo, qué sucedería con la aorta si no fuese elástica? ¿Tá? Si en vez de ser elástica la aorta fuese una arteria rígida. Entonces fíjense que el corazón es una bomba intermitente, o sea, da un flujo que es pulsátil. O sea, en una parte de la sístole tenemos la eyección y durante el resto del ciclo no impulsa sangre. Entonces, el corazón da flujo en sístole y durante la diástole no entrega ningún tipo de flujo, ¿no? O sea, habría solamente flujo durante una parte de la sístole y después los capilares, digamos, quedarían sin sangre durante el resto del ciclo cardíaco. Entonces, si no fuese elástica, solamente habría flujo a nivel de los capilares, que es donde se hace el intercambio de nutrientes y de desechos de las células con la sangre, solamente en una fracción de la sístole, ¿no? En la fracción de eyección. Ahora, entonces, ¿qué efecto tiene esa elasticidad de la aorta en el flujo sanguíneo? Fíjense que esa aorta tiene la capacidad de retraerse elásticamente, o sea, obedece a la ley de Hooke, y ese flujo intermitente lo transforma en un flujo continuo. Entonces, parte de la cantidad de sangre que le entra a la aorta durante la eyección, durante la sístole, parte fluye, pero una fracción se usa para deformar, o una fracción, digamos, deforma la aorta, porque en ese momento le está ingresando más sangre a la aorta de la que sale desde la aorta. Entonces se deforma elásticamente, ¿no? Entonces acumula energía potencial elástica. Durante la sístole, la retracción esa elástica de la aorta genera flujo, posibilita el hecho de que haya flujo. Entonces, la retracción elástica de la aorta transforma esa energía potencial de vuelta en energía cinética, la entrega para que haya flujo. Entonces, un flujo que era pulsátil, digamos, porque el corazón era una bomba pulsátil, lo transforma en un flujo que es de tipo continuo. Entonces, esto posibilita que haya intercambio de nutrientes a nivel de los capilares, no solo durante la sístole, sino también durante la diástole. En el caso del pulmón, vemos qué importancia tiene la elasticidad
del pulmón en la mecánica ventilatoria. Ingresa aire, el pulmón se deforma, ¿tá? Y después esa energía que absorbe para deformarse la entrega como energía cinética y posibilita que la expiración sea pasiva, sin gasto de energía. Entonces, los pulmones acumulan energía potencial elástica durante la inspiración, que es activa, o sea, la inspiración es por trabajo muscular, y la entregan como energía cinética elástica durante la expiración, que es pasiva, digamos, en reposo por lo menos la expiración es pasiva. Fíjense, acá tienen este esquema, qué efecto tiene entonces la elasticidad de los pulmones sobre la curva presión-volumen pulmonar. Tienen en el eje de las X la presión transpulmonar en centímetros de agua y en el eje de las Y el volumen en porcentaje, ¿no? Entonces tienen el diagrama de la fase de inspiración, que en la fase de inspiración entonces se producía la expansión elástica del pulmón, o sea, acumulaba energía potencial elástica, ¿sí? Y a su vez, después durante la expiración, la entrega como retracción elástica. ¿Sí? Y entonces el retroceso elástico de los pulmones, entonces la fuerza esa de retracción pulmonar, favorece la expiración. Por eso, en general, en reposo, la expiración es pasiva, ¿sí? sin gasto de energía, podríamos decir. Y acá tienen un esquema de un caballo al galope y después de unos canguros a los saltos, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué relación o qué importancia tiene esta elasticidad en la locomoción animal? Entonces, veamos. Este es un modelo de resorte de locomoción, por ejemplo, para el caso del caballo. Y acá tienen, en la fase de frenado, cuando el animal apoya, digamos, el miembro en el piso, hay una expansión elástica, ¿tá? Entonces acumula energía potencial. Y después, durante la fase de propulsión, entrega esa energía potencial que había acumulado y la transforma en energía cinética. Entonces, los tendones, en este caso, del miembro anterior, funcionan como si fuese un resorte de expansión. Acumula energía potencial durante el frenado cuando apoya y la entrega como energía cinética en la propulsión. Y este mecanismo no es menor, digamos, es sumamente importante en la locomoción, porque si nosotros comparamos cuánta energía disipan como calor los músculos y los tendones, digamos que hay una diferencia abismal. Los músculos al contraerse disipan el 75% de la energía como calor, o sea, tienen una eficiencia de contracción de un 25%. Solamente el 25% de la energía que usan la transforman en energía cinética. Los tendones, por ejemplo, por el contrario, disipan solamente el 7% de energía como calor. O sea que el 93% la transforma en energía cinética, o sea, tiene alta eficiencia. Y además habría que agregar lo siguiente: el acortamiento por retracción elástica es mucho más rápido que el acortamiento de la contracción muscular. Entonces es mucho más eficiente, 93% contra 25% del músculo. Y fíjense cuánto pueden llegar a acumular los tendones al estirarse. Podríamos decir que se estiran entre un 3 y un 9% durante el frenado, está en la fase de apoyo, y entonces eso lo acumulan como energía potencial elástica. Y después, durante la propulsión, lo entregan como energía cinética elástica con un 93% de eficacia o de eficiencia, perdón. Y como para que tengan una idea, esto, por ejemplo, en los caballos al galope a alta velocidad, aporta el 40% de la energía que gasta el animal en trasladarse. O sea que le hace ahorrar casi un 50% de energía durante la traslación terrestre, digamos. O sea, es un mecanismo que realmente es muy, muy importante, ¿no? El hecho de que los tendones sean elásticos. En este esquema tienen una curva de comportamiento de un tendón, ¿tá? En el eje de las X tienen la tensión o el estrés en porcentaje y después la fuerza en el eje vertical de las Y.
Fíjense que tienen la curva de expansión elástica y la curva de retroceso elástico. Y la diferencia entre ambas es lo que se pierde como calor. Son altamente eficientes, entonces por lo menos un 93% de la energía la transforman en energía de potencial cinética. Solamente un 7% se pierde como calor. Y este es otro ejemplo como para que vean la importancia de los tendones y de la elasticidad en la caminata. Esto es un ejemplo de humanos. Tienen en el eje de las X la fase de apoyo y en el eje de las Y el poder, ¿no? Entonces tienen en la línea punteada gris lo que pasa con el músculo, ¿no? La línea entrecortada negra es lo que aporta el tendón, que se deforma, digamos, se estira durante la fase de apoyo y entrega la energía durante la fase de propulsión. Y en gris, la línea continua marca la unión músculo-tendón. Fíjense que la mayor parte, digamos, de la energía usada en ese mecanismo de catapulta del tobillo durante la caminata en los humanos, la aporta el tendón. ¿Tá? Mucho más que lo que aporta el músculo, varias veces más de lo que aporta el músculo. Entonces, como conclusión, digamos, de este principio de elasticidad, podríamos decir que esta ley de Hooke establece que los cuerpos elásticos, como podrían ser los tejidos que tienen colágeno y elastina, almacenan energía potencial elástica al deformarse y la entregan como energía cinética elástica con una alta eficiencia, hasta un 93%, cuando retornan a su posición normal de equilibrio de reposo. Bueno, espero les haya gustado este video. Si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.